Estar aquí y bueno, escuchar su palabra, adorarle, glorificarle y exaltarle, porque dice la Escritura que Él es merecedor de alabanza y merecedor de gloria. Bueno, hermano, seguimos con la serie que ha venido expuesto nuestro pastor Roa sobre la primera carta de Pedro. Y ha predicado una serie de temas como vivir una vida plena en Cristo Jesús. Y por último, predicó sobre los requisitos de una vida plena en Cristo Jesús. Vamos a estar orando para que el Señor tome dirección en este asunto y dé palabras para su gloria. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por todas las cosas. Gracias, Señor, por este momento en que podemos escuchar tu palabra, Señor, en que podemos digerir tu palabra, Señor, alimentarnos, Señor, en lo espiritual, de esa palabra, Señor, que nos llena de gracia y nos corrige, nos redarguye, Señor amado. Te ruego que nos abras nuestros oídos para que podamos comprender y entender, Señor, qué es lo que tú quieres con nosotros, qué es lo que te agrada, Señor, qué tenemos que hacer, mi Dios amado, para hacer tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo nuestra Biblia en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1 de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo, vamos a estudiar en esta mañana desde el versículo 13 en adelante. Desde el versículo 13 hasta el 22. Pero antes vamos a refrescar un poco sobre lo que se ha ido enseñando y lo que se ha ido predicando, lo que nuestro pastor Roa ha expuesto sobre la carta de Pedro. Se habló sobre los requisitos para una vida plena en Cristo Jesús. Entre esos requisitos hay una serie de implicaciones. Se mencionó que en la palabra que dice que nosotros fuimos llamados para que heredemos bendición. Como dice el texto número 9 de capítulo 3, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Hablando un poco sobre el contexto de esta carta, el contexto histórico, los cristianos se encontraban en una situación completamente hostil, de persecución, de señalamiento, de sin fines de cosas, hasta de persecución para matarlos a los cristianos. Los perseguían y los azotaban. Tiene su historia el por qué en aquel momento estaban siendo perseguidos. Pero esa carta la escribió aquí Pedro para alentar a los cristianos. Dice que la escribió en Roma, a los que estaban expatriarcados, estaban siendo perseguidos. Pero esa carta les habló a ellos, ¿verdad?, de una forma para alentarlos. Pero la palabra del Señor nos dice que su palabra permanece para siempre. Y esa palabra no solamente le habló a ellos, sino nos está hablando a nosotros también. Aunque nosotros no hemos sufrido, ¿verdad?, ningún tipo de persecución y esas cosas que ellos sufrieron, pero ciertamente sí padecemos
sí sufrimos, aunque no como ellos, pero en otras circunstancias, de otra forma. Hay muchas formas de sufrir el daño, hay muchas formas de padecimiento. El título de este mensaje de esta mañana, o el tema que le he puesto es padeciendo por causa de la justicia de Dios. Padeciendo por causa de la justicia de Dios. Entonces, refrescando, ¿verdad?, lo que ha ido predicando el pastor, habló sobre que nosotros hemos sido llamados para heredar bendición. Somos personas que tenemos que bendecir. Si nos maldicen, tenemos que ¿qué? Que bendecir. Hacer todo lo contrario. Dice que el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Qué implica esto? Que tenemos que frenar nuestra lengua a las calumnias, a las mentiras, a los falsos testimonios. Entonces esto implica, cuando nosotros refrenamos nuestra lengua, la lengua implica que amamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Como lo dice el texto 8, 3:8 dice: finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. O sea, nuestra lengua debe servir ¿para qué? Para bendecir y no maldecir. En el caso, si tenemos algún problema con alguien, tenemos que ponernos a cuenta, pedir perdón, porque para eso nosotros hemos sido llamados, para hacer la paz en todo, no tener conflictos con nadie, con nuestros hermanos ni con nadie. Esos son los requisitos para llevar una vida plena en Cristo Jesús. El que quiera amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Imagínense todo lo que implica esto. Todo eso lo que ha ido hablando el pastor son requisitos para llevar una vida plena en Cristo Jesús. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Nosotros hemos sido llamados a ser cristianos, agentes de paz. Tenemos que hacer la paz con todo. No puede haber un pensamiento en nosotros de que dos personas entren en conflicto, o dos hermanos, o X. No. Nosotros tenemos que hacer la paz, buscar la manera que haya paz entre las personas que entran en conflicto, porque nosotros fuimos llamados para eso. Y haciendo eso, hacemos el bien. Eso es lo que el apóstol Pedro les va diciendo a ellos. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que practican la justicia, los que hacen lo bueno delante del Señor, lo que le agrada a sus ojos. Todo lo que es bueno, eso es lo que nos demanda Dios. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra ¿quiénes? Los que hacen el mal. El Señor se aparta de aquellos que hacen el mal. Su mirada es hacia los justos, no hacia los que hacen el mal. Entonces aquí vamos a entrar en nuestro tema en el versículo 13, que dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esto le dice el apóstol Pedro a los creyentes. ¿Quién les va a hacer a ustedes daño si ustedes hacen el bien? Si hacen lo bueno, si aman al prójimo, si ofrecen misericordia, si son honestos, si son amables, si son bondadosos,
si son amigables los unos con los otros, ¿quién les podrá hacer daño? Pero aquí Pedro no obvia la posibilidad de que aún haciendo el bien nos pueden hacer daño. Esta pregunta no es fácil responderla, pero les hace esta pregunta para que tomen conciencia, para que reflexionen. No se la voy a responder todavía, porque ustedes tienen muchos argumentos, pero me imagino que se llegaban a él y le decían, pero Pedro, mira, nosotros hemos hecho todas estas cosas, hemos hecho el bien, pero mira cómo nos persiguen, mira cómo nos matan. A pesar de que nosotros hemos obedecido todas estas cosas, miren lo que nos está pasando. Estamos padeciendo, estamos sufriendo todas estas consecuencias y todas estas causas. Pero fíjese la pregunta como dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esto tiene una respuesta, pero una respuesta más allá, una respuesta más profunda, que en ese momento no la podían digerir, no la podían entender. Pero Pedro les alentaba. Pedro les alentaba, porque por su experiencia ya había pasado por esto y seguía pasando por eso, porque no había terminado las causas, las cosas que pasaban en ese momento. El versículo 14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sí hay una posibilidad de que ustedes van a sufrir el daño, van a padecer, pero Él les dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aquí él toma la porción bíblica de Mateo capítulo 5, que dice que somos bienaventurados cuando somos perseguidos. Somos realmente felices. Pero fíjese, hay temor en los cristianos. Hay miedo de sufrir el daño. Ellos en ese momento estaban viviendo, estaban sufriendo, estaban aterrorizados, los tenían atemorizados, les infundían temor por causa de la persecución y por causa de todas las cosas que le venían encima. Y él les alentaba y les decía: no tengan miedo, no teman. Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis. Este amedrentéis aquí es que no tengan miedo, no teman por temor de ellos, ni os conturbéis. Conturbáis es alterar el ánimo. Hay cosas que nos alteran el ánimo. Hay cosas que no nos hace tener paciencia. Entonces reaccionamos. Hay miles de cosas. Y fíjese que la palabra del Señor nos ha ido hablando y nos ha hablado de la justicia. De que nosotros tenemos que ser justos delante de Dios. Tenemos que hacer lo bueno, tenemos que refrenar nuestra lengua, tenemos que amar a nuestros hermanos. O sea, toda esa serie de requisitos nos ha ido hablando el Señor. ¿Y qué es practicar la justicia? La justicia es hacer el bien. Hacer el bien en todas las áreas, no solamente en una área, sino en todas las áreas. Esto tiene una implicación grande en nuestra vida, porque nosotros debemos ser justos en todo, en lo social, en nuestra vida diaria, en el compartimiento, en la justicia, en lo que es legal, en los trámites, cuando hacemos un trámite legal. En todas esas cosas tenemos que ser justos y tenemos que practicar la justicia. Imagínense que yo diga, bueno, yo voy a compartir solamente con Gabriel porque él me parece que, oye, es una buena persona y me agrada y
pero no voy a compartir con fulano de tal porque él no me cae bien. O sea, ¿eso es ser justo? No es ser justo. Aunque hay algunas excepciones, pero aún así el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y si saludamos a los que nos saludan, ¿qué hacemos de más? Dice la Escritura. Dice en Mateo capítulo 5, el Señor le dice a sus discípulos: si ustedes saludan a los que os saludan, ¿qué hacéis de más? ¿Ah? Si abrazan, si aman a los que os aman, ¿qué hacéis de más ustedes? ¿No hacen también así los gentiles y los publicanos? ¿Qué dice la Escritura? Yo os digo que amen a sus enemigos, o sea, muestren amor, hagan el bien, muestren la justicia. Dios no tiene acepción de persona. Él lo mira todo, Él lo ve todo, ve nuestro comportamiento, sabe cuáles son nuestras intenciones. Entonces esta justicia debe ser en todas las áreas de nuestra vida. Imagínense en la forma legal, por ejemplo, cuando vamos a hacer un trámite legal y pagamos para que eso sea rápido, ¿ustedes creen que estamos haciendo bien? No, estamos sobrepasando todos los canales regulares. Estamos por encima de los canales regulares para hacer un trámite de cualquier tipo, de cualquier tipo de negocio que podamos hacer. Y hay quienes los hacen. Pero nosotros tenemos que dar ejemplo de eso. No queremos sufrir, no queremos padecer, no queremos tener paciencia, sino que lo queremos tener ya. Hay unos canales regulares para eso. Todo en la justicia siempre tiene canales regulares. Por ejemplo, ahorita hay una moda de comprar vehículos y le hacen un directo y pasan una serie de procesos por encima, legales. Entonces, eso no está bien delante de Dios. O sea, eso no le agrada a Dios porque no estamos haciendo justo. ¿Por qué? Porque lo queremos ya, lo queremos rápido. No queremos hacer la justicia del Señor. Eso nos cuesta. Nos cuesta. Y no queremos sufrir el daño. Entonces nos atemorizamos, ¿no? Porque vamos a perder ese bien, esa posesión por causa de este documento que lo necesito rápido, ya. Entonces no queremos sufrir el daño. No queremos sufrir por causa de la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios aquí tiene una serie de implicaciones, muchísimas. Lo podemos ver en todas las áreas de nuestra vida. Incluso cuando vamos a hacer unos documentos a la casa, y nos ha pasado, por ejemplo, la ficha catastral, sacar ese documento, eso cuesta bastante. Eso cuesta. Porque uno va para allá y le dicen que no hay sistema y ese es un problema muy tremendo. Entonces uno se desespera. La gente se desespera y termina pagando para que le hagan eso rápido. Pero uno tiene que tener paciencia. Uno tiene que esperar para hacer lo que Dios le agrada. Uno tiene que hacer lo que Dios le agrada. Esa es la voluntad en la que hemos sido llamados cada uno de nosotros. No queremos sufrir el daño. Entonces hay muchísimas maneras de sufrir el daño, de padecer. No solamente lo que ellos sufrieron allá en ese tiempo de persecución hostil, de sufrimiento. Pero aún así en estos tiempos también pasa eso. Si usted se pone a predicar la palabra del Señor, si usted se pone a predicar la verdad, no digo que se pare en una plaza y predique decir verdades, sino que se ponga en las redes sociales solamente. Y usted hable sobre lo que se dice en la Escritura sobre los homosexuales o las lesbianas. Imagínese, usted va a recibir unas cantidades de insultos que usted no tiene una idea. ¿Por qué? Porque está hablando la verdad. Porque está practicando la justicia. Y practicar la justicia es andar en verdad y decir la verdad. Cuando usted dice la verdad y habla la verdad, está amando a su prójimo. Lo está amando. Y lo tiene que decir con espíritu de mansedumbre, con amor, con paz. Pero aún así va a sufrir el daño. Aún así va a padecer por causa de la justicia.
La justicia es un valor que inclina a obrar y juzgar teniendo por guía la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece. Está vinculado estrictamente al valor del bien general. Tenemos como guía las Escrituras, no mi manera de pensar, no mi forma de ver las cosas como yo las veo, sino conforme a la palabra del Señor. Para yo andar en justicia y padecer verdaderamente en la justicia de Dios, debo tener como guía las Escrituras, no la guía del mundo. Porque el sistema de este mundo nos arropa, nos lleva, nos arrastra a hacer el mal. Nos empuja a hacer lo que ellos quieren y nos infunden temor. Pero el apóstol Pedro dice, no tengan miedo de esas cosas, no tengan temor. Amen a sus hermanos, amen a sus enemigos. El principio aquí de la justicia es el amor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y también dice que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que tener o llegar a un nivel de perfección, viviendo conforme a Dios le agrada, haciendo el bien. Cada vez que usted hace el bien, eso le agrada a Dios. Los ojos de Dios los ojos de Jehová están sobre los justos, porque eso le agrada al Señor. Cada vez que nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos está observando, Dios nos está viendo. Estos son mis hijos, los que hacen mi voluntad. Entonces, la guía que nosotros tenemos, la guía perfecta, son las Escrituras. Es la palabra del Señor. Dice también en el verso 15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa esto? ¿Que yo voy a ser más santo a Dios porque lo santifique? No. Santificar a Dios es hacer un altar aquí en mi corazón. Cada vez que usted hace el bien, cada vez que usted hace la justicia, cada vez que usted hace la voluntad de Dios, está haciendo un santuario en su corazón, un altar de Dios. Él lo está poniendo en primer lugar, le está dando la preeminencia en todas las cosas, en todas las áreas. Eso es santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y dice también, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjese que cuando nosotros hacemos un altar del Señor aquí en nuestro corazón, hacemos el bien, practicamos la justicia, también tenemos que estar preparados para presentar defensa, pero con mansedumbre. No creyéndonos que ya la sabemos toda y que ya hemos alcanzado todo y que tenemos un nivel muy alto y que somos mejores que todos y somos más cristianos que todos. De ninguna manera. Nada de eso, sino con mansedumbre y presentar razón. Si alguno dice y ve nuestro ejemplo y pregunta, oye, pero qué tremendo, se te murió un familiar o te pasó tal cosa y tú tienes la paz, estás tranquilo, estás sereno. Entonces ahí es el momento cuando usted tiene que expresar la razón, predicar la palabra del Señor, porque esa persona tiene el corazón abierto para escuchar. Ese momento la palabra de Dios va a tener cabida, porque la razón es porque tengo la paz de Dios, porque tengo la paz en mi corazón, porque he hecho un santuario en mi vida y tengo una fortaleza, que Cristo es mi fuerza, que Cristo es que me sostiene, que me da la fuerza para soportar las aflicciones y las pruebas que podamos tener, cualquier prueba que podamos tener. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que presentar razón. Fíjese como el apóstol Pablo, él presentó razón
Dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, angustia. Ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo porvenir, ninguna cosa creada me podrá separar de ese amor en Cristo Jesús. Nada nos puede separar de su amor. Vamos a ir la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? En Juan, capítulo 3, habla sobre el amor. Dice que el que no tiene amor es porque ¿qué? Porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También dice que en el capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, esto es cuestión de que tenemos que accionar. El amor es un verbo. El amor no es un sentimiento, no es una demostración solamente de palabras, sino de hechos, de amar a nuestro prójimo. Ese amor debe crecer en nuestros corazones. Ese amor debe infundirse, así como Dios, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra de tal significa una demostración tal al mundo, a todos nosotros. Una demostración de amor, de sacrificial. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga la vida eterna. Fíjate, tanto fue su amor. Entonces, así mismo, como es el Señor, tenemos que seguir sus pisadas. Tenemos que demostrar ese amor. Ese amor debe crecer en nuestros corazones, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué? Tenemos que perfeccionarnos en el amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué hace en esto? Se va el temor y viene la confianza, viene la seguridad, que cuando nos presentamos delante del Señor, estamos seguros en Él, estamos confiados, porque nuestra conciencia está limpia, porque tenemos buena conciencia delante del Señor, porque estamos haciendo lo recto delante del Señor. Dice la Escritura que no se cansen de hacer el bien. No nos podemos cansar. No, ya yo estoy cansado de hacer el bien a esa persona, ya no se la voy a hacer más. Porque no agradece, no es agradecido. No podemos ser así. Tenemos que hacer el bien, no nos podemos cansar de hacer el bien, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios le agrada realmente, hacer la justicia de Dios. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay una esperanza. Entendemos que hay esa esperanza. Todo aquel que demande, pero ¿por qué tú vives así? Por esta razón y por esta razón y por esta razón. Porque he creído a la verdad, porque tengo confianza en el Señor, porque con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esta buena conciencia implica de que yo tengo que hacer todo lo que es bueno en términos generales. En términos generales, esto implica de que debo hacer el bien, debo hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque así yo tengo buena conciencia. Hay quienes tienen mala conciencia.
¿Se entiende eso? Sí, ¿verdad? Hay quienes tienen mala conciencia. Pero el Señor nos demanda a nosotros que tengamos buena conciencia. Teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados. ¿Y quién es el que mira nuestra conciencia? ¿No es Dios? ¿No es Dios mismo? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Primera de Juan. Vamos a leerlo ahí. Primera de Juan 3:20. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Lo voy a leer al revés y después voy a leer el 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Él está en nuestra mente. Él está en nuestra conciencia. Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón nos reprende es porque estamos haciendo lo malo. Y si no nos reprende es porque estamos haciendo el bien que Dios quiere. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pudiéramos argumentar, pero hay algunos que no hacen las cosas inconscientemente porque no tienen conciencia. Bueno, porque tienen su conciencia oscura, tienen su conciencia entenebrecida, nunca hacen el bien o no quieren hacer el bien. Entonces ahí es donde está el peligro. ¿Ve? Entonces la demanda aquí es tener una conciencia limpia delante del Señor, una conciencia pura, en que no tenga nadie que reprendernos nada, porque el Señor sabe y lee nuestro corazón, ve nuestra vida. Dice la Escritura que somos cartas leídas al mundo, estamos testificando, o sea, no tienen nada que decir de nosotros, ni hablar que somos malhechores, ni avergonzarnos los que calumnian vuestra buena conducta. Pedro le dice, no tengan miedo de eso. La conciencia es la elevación del ser, la cual permite al hombre juzgar y sopesar con la mirada misma de Dios, teniendo como guía las Escrituras. Está la mirada de Dios, la mirada del Señor, está en su conciencia. Ahí donde usted va a sopesar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué debe hacer? Lo bueno delante del Señor, lo que es agradable. Busquemos y anhelemos una conciencia limpia delante del Señor. El versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Fíjese, mejor es. El tema se trata padeciendo por causa de la justicia de Dios. Es mejor. Esta cita probablemente podemos estudiarla en el capítulo de Mateo. Vamos a irnos hacia Mateo. Mateo 5. Mateo 5:11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjese, alegraos, alégrense. Los antepasados, los judíos, sufrieron y padecieron. Ustedes, los gentiles, no son la excepción. Ustedes también van a pasar por esto. Van a padecer por estas cosas. Pero alégrense, gócense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Primera de Pedro 4:14. Vámonos allá. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué razón? Hay una razón especial. Hay una razón por qué nosotros tenemos que padecer.
Y la razón más grande la tenemos en el versículo 18. Porque también Cristo padeció. Cristo pasó por todas estas cosas. El Señor sufrió. El Señor padeció por todos, no por uno solo. De tal manera fue su amor. Su amor fue un amor de sacrificio. Un amor de verdad. Es una razón, y una razón enorme, en la que nosotros podemos padecer porque es mejor. Dice 1 Juan capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4. Nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿En qué? En la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, armaos del mismo pensamiento. O sea, nuestro sentir, nuestra forma de pensar debe ser así. O sea, entiendan y comprendan que no van a sufrir el daño. O sea, entiendan eso. Comprendan que no van a sufrir el daño. Aunque ciertamente Él no obvia que vamos a padecer todas estas cosas, pero aún así no sufriremos daño. Porque el enemigo no nos puede hacer nada. Pablo, el apóstol Pablo, estaba seguro en eso. Tenía una seguridad tremenda. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Él tenía esa seguridad. Nada nos puede hacer daño. Nada. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad ¿de quién? A la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Nuestro pensamiento, nuestra conciencia debe estar en hacer la voluntad de Dios, lo que le agrada verdaderamente a Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, vivificado en espíritu. Cristo es la razón y es el mayor ejemplo. Él padeció por todos nosotros. Padeció no solamente por mi pecado, sino por el pecado de todos, de toda la humanidad. El versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este versículo lo lanzamos con el 20 y el 21 y el 22. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fíjese que el texto empieza diciendo que Cristo padeció una sola vez y para siempre. El justo por los injustos. Una sola vez, no muchas veces, una sola vez, dice. Un solo sacrificio, una sola ofrenda. No como lo de antes, que se hacían muchos sacrificios para la expiación del pecado, porque esos sacrificios eran con mancha. Pero el sacrificio de Cristo es un sacrificio sin mancha y sin pecado. Y una sola vez lo ofreció. Y la Escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cristo murió una sola vez. Dice
el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Murió en la carne. El apóstol Pedro aquí le está recordando, le está haciendo que ellos vean y visualicen que Cristo aquí padeció. Lo hizo una sola vez, que venció en la cruz. Su carne fue completamente destruida. El pecado fue vencido. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Por lo tanto, ha obtenido la victoria. Cristo es la razón. Vivificado en espíritu. Dice que predicó a los espíritus encarcelados. Estos son los ángeles caídos. Fíjese la autoridad de Dios aquí, demostrándoles a ellos que tiene la autoridad tanto en el mundo material, en el mundo físico, como también en lo espiritual. Dios tiene el control de todas las cosas. Él testificó, Él demostró que no todo quedó en la cruz, que Él venció la muerte, y era necesario testificar tanto todo el mundo como también el mundo espiritual. Él testificó, no se quedó allí, venció la muerte. Fíjese que también lo enlaza que en los tiempos desobedecieron, en los tiempos de Noé, cuando ellos desobedecieron, cuando Dios esperaba la paciencia, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Aquí Él está dando una simbología de lo que es el bautismo, de que ellos fueron salvos por medio del agua. O sea, los que desobedecieron fueron muertos, fueron sepultados. Pero también esa agua trajo vida. Vivieron 8 personas allí. El agua trajo vida. Aunque aquí no está hablando del bautismo en sí, ¿verdad?, como ordenamiento, pero el agua aquí tiene un significado. Tiene un significado de salvación, una simbología. Por eso que entre paréntesis Él lo pone aquí, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, es como un símbolo de salvación. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Se trata de una buena conciencia. Se trata de nuestra mente. Se trata de nosotros mismos. Por la resurrección de Jesucristo. Aquí lo que nos salva, por eso que lo encierra en paréntesis aquí, que aquí el bautismo que está hablando aquí es de una buena conciencia. Lo cierra en paréntesis porque lo que verdaderamente nos salva a nosotros es la resurrección de Jesucristo, el haber resucitado. Si nos ponemos a ver lo que significa el significado del bautismo, ¿verdad?, como ordenamiento, el bautismo significa que cuando yo bajo las aguas, digo que muero para el mundo y vivo para Cristo. Cuando usted se muere, está sepultándose, está sepultando todo. Y cuando sube, está naciendo o renaciendo para vida. Muere para el mundo y vive para Cristo. Una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que simboliza el bautismo. Ahora, cuando nos referimos al Señor Jesucristo, dice que Él murió y fue levantado, fue resucitado. Esa es la forma del bautismo, eso es un símbolo. Él fue levantado, resucitó, Él venció. Entonces, ¿qué le está demostrando Pedro aquí a ellos? Que Cristo venció, que en Él tenemos la victoria, tanto en lo material como en lo espiritual. No tengan miedo a nada, porque Él venció. Fíjese que el apóstol Pablo hizo esta demostración, o sea, lo confesó. Eso está en el libro de Romanos, que vamos a leerlo, Romanos capítulo 5. (5:35). Romanos 8:35. Vamos a leerlo del 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Fíjese que aquí en el texto que leímos de Juan dice que subió al cielo a la diestra de Dios, y en él está sujeto todas las autoridades, todas las potestades y todos los ángeles. Y el mismo Pablo lo dice aquí, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos, padecemos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque Cristo venció por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro, miren la seguridad de Pablo aquí. Tenemos que llegar a ese nivel de seguridad. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, no tenemos que temer a nada. No vamos a sufrir el daño. Por eso que Pedro habla aquí, no van a sufrir ningún daño. Haciendo el bien no van a sufrir ningún daño. O sea, la muerte no los va a hacer nada. Que lo matan, que lo persiguen, que le hacen esto, que los ultrajan, que los calumnian, eso no les va a hacer daño a ustedes. Nada los puede separar del amor de Dios. Porque usted ha hecho un altar en su corazón de Dios. Porque usted hace el bien. Entonces, el versículo 22 que hemos leído, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y todo. Él sujetó todo. Tanto en el ámbito material como en el espiritual tiene sujeto todo. O sea, no le tiene que temer a nada. Las influencias demoníacas que van a temer a los demonios, no, nada de eso, nada les puede hacer nada, porque ellos están sujetos por el Señor. Que si los brujos, alguien te está fumando un tabaco, que fumen 3 o 4 tabacos más, eso no te va a hacer nada. Ora por esa persona, ora por ese brujo para que conozca al Señor, para que se arrepiente y se convierta a Dios. Nada ni nadie nos podrá hacer daño. Por eso, si nos vamos nuevamente al versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esa es la pregunta. Nada, nadie. Ya lo leímos, ni lo alto ni lo profundo. Nada nos va a hacer daño. Porque tenemos ese vínculo de paz con Cristo. Tenemos ese vínculo de amor. Nada nos podrá hacer frente. Nada, ni hambre, ni persecución. Que tengamos temor porque vamos a pasar hambre. No tengamos miedo de eso. Porque Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos provee todas las cosas. Él es el que nos sustenta. Él es nuestra fortaleza. Dice el débil, diga el débil, fuerte soy. O sea, Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Él es todo para nosotros. Entonces, hermanos, aquí el tema, la palabra del Señor, el mensaje de Pedro es que no le temamos a nada, a nadie, porque no nos pueden hacer daño. No vamos a recibir el daño, aunque sí nos pueden pasar diferentes dificultades. Eso sí el Señor lo permite, nos dice el texto. Si es la voluntad de Dios y si Dios lo permite. Y si Dios lo permite, así lo recibiremos de parte de Él.
Dice la Escritura que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados a esto, a heredar bendición. Así que, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, como dice la palabra. Nunca nos cansemos de hacer el bien y practicar la justicia. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. ¿Amén? Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, porque tú, Señor, nos sostienes, porque tú, Señor, eres el que nos da la fuerza y nos da la fortaleza para mantenernos en pie con tu amor, con tu gracia, con tu bondad, con tu benevolencia. Oh, mi Dios, tú eres todo para nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Tú eres el que nos guía. Tu palabra nos da luz. Cada vez que nosotros la escudriñamos y buscamos esos tesoros que están ahí en tu palabra, entendemos y comprendemos que tenemos que ser cada día tu voluntad. Si hemos fallado, Señor, tú nos corriges. Tú redarguyes nuestra mente, porque nuestro corazón está habituado de hacer el bien, Señor, de hacer lo bueno delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos en todo momento, mi Dios amado, a hacer tu voluntad, Señor. A hacer lo que a ti te agrada, mi Dios amado. Oh, Señor, guárdanos, Señor, de toda maldad. Guárdanos de todo peligro, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. Guíanos a toda verdad, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.